Cordial saludo, docente. Soy Alejandro Bonilla Villarreal. Vengo a presentar la actividad 3, Constitución o Control. El dilema constitucional de Lumeria. Hay momentos en los que una constitución deja de ser simplemente un guión de normas y se convierte en el centro de una disputa mucho más profunda. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo debe ejercerse? ¿Y cuáles son sus límites? Las crisis constitucionales suelen presentarse como problemas jurídicos, pero en realidad revelan tensiones filosóficas y políticas fundamentales. ¿Debe priorizarse la estabilidad del Estado o la participación democrática? ¿Puede restringirse la libertad en nombre del orden? ¿Hasta dónde llega el poder constituyente sin poner en riesgo los derechos fundamentales? El caso de Lumeria, un país ficticio inspirado en varios procesos constituyentes latinoamericanos, permiten analizar precisamente estas tensiones. Porque, como suele ocurrir en el constitucionalismo contemporáneo, lo más importante no es únicamente quién redacta la Constitución, sino bajo qué concepción del poder se hace. El contexto, crisis política y convocatoria constituyente. Lumeria atraviesa una profunda crisis institucional durante años. El país se ha enfrentado a corrupción gubernamental, debilitamiento económico y protestas masivas contra el sistema político. En respuesta a esta situación, el presidente Adrián Salvatierra convoca una Asamblea Nacional Constituyente con el argumento de restablecer el orden y recuperar la gobernabilidad. La propuesta tiene un amplio respaldo popular inicial. No obstante, pronto aparecen preocupantes y masivas interrogantes al respecto por parte de la comunidad. El proyecto constitucional impulsado por el gobierno propone ampliar significativamente los poderes del Estado, limitar las competencias del Tribunal Constitucional, restringir las protestas sociales durante estados de emergencia y eliminar mecanismos de consulta popular vinculante. El gobierno justifica esas medidas afirmando que la democracia necesita autoridad para sobrevivir. Aquí ejerce la tensión central del caso. ¿Puede sacrificarse parte de la participación y de las libertades para garantizar dicha estabilidad política? Los derechos fundamentales en riesgo. La propuesta constitucional comienza a generar fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, universidades y sectores indígenas. Los principales derechos que podrían verse afectados son la libertad de expresión, derecho a la protesta, participación política, independencia judicial y pluralismo democrático. El problema no consiste únicamente en la existencia de reformas institucionales. Toda constitución puede modificarse. El verdadero debate gira en torno a los límites del poder constituyente, porque incluso un proceso constituyente respaldado popularmente puede transformarse en una herramienta de concentración de poder. La situación de Lumeria recuerda una pregunta clásica del constitucionalismo. ¿El pueblo puede hacer cualquier cosa en nombre de la soberanía? Primera perspectiva filosófica, Maquiavelo y la eficacia del poder. Desde la perspectiva de Maquiavelo, las medidas impulsadas por el presidente Salvatierra podrían justificarse parcialmente. Maquiavelo entendía que el principal deber del gobernante era conservar el Estado y garantizar estabilidad política. En contextos de crisis, el orden podía tener prioridad sobre ciertos ideales abstractos. Bajo esa lógica, un ejecutivo permite actuar con rapidez, la concentración del poder evita bloqueos institucionales y las restricciones excepcionales podrían verse como mecanismos necesarios para impedir el caos político. La estabilidad, entonces, como condición previa para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Esta visión tiene una enorme fuerza práctica, especialmente en sociedades cansadas de corrupción e ineficiencia estatal. No obstante, el problema surge cuando la eficacia comienza a desplazar progresivamente los controles institucionales, porque un poder sin límites puede terminar debilitado precisamente aquello que se afirma proteger, la legitimidad democrática. Segunda perspectiva filosófica, Habermas y la democracia deliberativa.
Desde la perspectiva de Jürgen Habermas, el problema constitucional de Lumeria no puede volverse únicamente desde la lógica de la eficacia. Habermas sostiene que la legitimidad democrática no depende solo de los resultados del poder, sino de la participación racional e inclusiva de la ciudadanía en construcción de las decisiones públicas. Desde esta visión, la Constitución debe surgir de procesos deliberativos, el pluralismo político debe protegerse y los derechos fundamentales funcionan como límites frente al poder estatal. La propuesta del gobierno resulta problemática porque produce espacios de deliberación democrática y concentran la capacidad de decisión del Ejecutivo. Para Habermas, una constitución legítima no puede construirse silenciando voces críticas o subordinando las instituciones de control. La democracia constitucional requiere equilibrio entre autoridad y participación. No basta con gobernar eficazmente, también es necesario justificar racionalmente el ejercicio de dicho poder. El conflicto entre soberanía y control constitucional. Uno de los debates más complejos del caso aparece cuando el gobierno afirma que la Asamblea Constituyente representa directamente a la voluntad del pueblo y, por tanto, no debe tener límites impuestos por tribunales o instituciones previas. Aquí aparece la clásica tensión entre poder constituyente originario y control constitucional. Quienes apoyan el gobierno defienden que la soberanía popular es superior a cualquier límite jurídico y que un proceso constituyente debe tener libertad total para reorganizar el Estado. Por el contrario, sectores críticos argumentan que incluso el poder constituyente deben respetar principios fundamentales como separación de poderes, protección de derechos humanos y finalmente la independencia judicial. El problema aquí surge especialmente delicado porque muchas experiencias históricas muestran que procesos constituyentes inicialmente democráticos pueden evolucionar hacia modelos autoritarios cuando desaparecen los controles institucionales. Propuesta de resolución. Frente a este escenario, la solución más razonable para Lumeria no consiste ni en bloquear completamente la reforma constitucional, ni en permitir una concentración ilimitada de poder. La propuesta debe buscar un equilibrio entre transformación institucional y protección democrática. Por ello, podrían adoptarse medidas tales como mantener independencia del Tribunal Constitucional, permitir mecanismos de participación ciudadana vinculante, establecer límites temporales estrictos a los estados de emergencia, garantizar representación de minorías y pueblos indígenas, someter el texto final a referendo popular. Esto permitiría conservar legitimidad democrática sin debilitar completamente la capacidad de gobernabilidad del Estado, porque una constitución no puede construirse únicamente desde el miedo al desorden ni desde el idealismo absoluto. El constitucionalismo contemporáneo exige contabilizar eficacia institucional, derechos fundamentales y participación democrática. Finalmente, como conclusión respecto del caso Lumeria, esto nos demuestra que las constituciones no son simples instrumentos técnicos de organización estatal, son expresiones de una determinada concepción del poder, la democracia y la legitimidad. La tensión entre estabilidad y libertad atraviesa prácticamente todos los procesos constituyentes modernos. Mientras algunas posturas privilegian la eficacia del poder político, otros enfatizan la necesidad de participación y control institucional. El verdadero desafío constitucional consiste precisamente en evitar ambos extremos, tanto el pragmatismo autoritario como la incapacidad institucional para responder a las crisis sociales, porque las democracias constitucionales no sobreviven únicamente por la fuerza del Estado, sobreviven cuando el poder logra mantenerse dentro de límites legítimos y racionalmente aceptados por la sociedad. Y es justamente esa tensión entre autoridad, derechos y deliberación donde se define el futuro de cualquier constitución. Muchas gracias.